Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 11:35 de este 18 de febrero de 2026, damos inicio a la sexta sesión ordinaria del Pleno del Infoem de este año 2026, por lo que le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y declare quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón. Conforme a la instrucción del comisionado presidente y de conformidad con el artículo 24 de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se encuentran presentes de manera física y remota las y los integrantes del Pleno de este instituto, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y les pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al orden del día. Adelante, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionadas, comisionados. Respetuosamente se somete a su consideración una propuesta de modificación al orden del día en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, para que me permitan agregar 23 acuerdos adicionales a los 2 ya listados en este apartado y contar en total con 25 acuerdos de conformidad con el listado previamente circulado. De acuerdo, secretario, le pido tomar la votación correspondiente con las modificaciones. Comisionadas y comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día con la modificación precisada. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el orden del día. Continuamos con el desahogo del orden del día y procedemos al punto número 3, que es el relativo a la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria de fecha 11 de febrero de 2026, por lo que, de no existir comentarios, pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la quinta sesión ordinaria de fecha 11 de febrero de la presente anualidad. Desahogaremos el punto 4 relativo a la aprobación del programa anual de trabajo de este instituto para el año 2026. Toda vez que fue previamente circulada la programación correspondiente, solicito al secretario tomar la votación del mismo. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del programa anual de trabajo de este instituto para el año 2026. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor, secretario. Comisionado presidente. A favor, secretario. Muchas gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el programa anual de trabajo de este instituto para el año 2026. Muchas gracias, secretario, y gracias a las comisionadas y comisionado por la aprobación de este plan que da certidumbre a los trabajos del instituto para este 2026. Se ha presentado en un esquema, yo diría, muy exhaustivo por parte del director de administración con la colaboración de todas las direcciones del instituto. Entonces, bueno, pues vamos a continuar nosotros con su desahogo, con el trabajo hasta que las leyes secundarias del nuevo instituto o dependencia, como se llame, digan lo contrario, pero nosotros estamos listos con este programa para continuar con la actividad. Muchas gracias. Y vamos a desahogar el punto 5, que es relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que se emiten de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución, siendo el primero de ellos el que corresponde a los recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario tomar la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en nuestro primer bloque.
Si me lo permiten, iniciaríamos con el sentido de la votación de la comisionada Mejía Ayala, por favor. Gracias, señor secretario. En este bloque voy a emitir diversos votos disidentes en los recursos 13.999 y acumulados, 14.007 y acumulados, 14.008 y acumulados, 14.012 y acumulados, 14.059 y acumulados, 14.499 y acumulados, 14.569 y acumulados, 14.644 y acumulados, 14.645 y acumulados, 14.654, 64 de este año y acumulados, 77 del 26 y acumulados y 119 de este año y acumulados. Y como lo he vertido en las sesiones anteriores, considero que los recursos debieron sobreseerse, ya que en el acto impugnado y en los motivos de inconformidad se emiten manifestaciones ofensivas y ha sido mi criterio que creo que el derecho que tienen los servidores públicos al respeto a su persona está por encima de cualquier otro derecho. Gracias. Bueno, y emitiendo a favor de todos los demás recursos, emitiendo diversos votos particulares, los cuales envía a la Secretaría en la vía correcta. Gracias. Gracias, comisionada. Se toma nota del sentido de su votación. Si me lo permiten, continuaríamos con el sentido de la votación de la comisionada Morales Martínez, por favor. Gracias, secretario. En este bloque voy a emitir un voto en contra en el recurso de revisión 12.096 de este año. Como lo he manifestado en diversas ocasiones, considero que el ejercicio de acceso a la información no puede condicionarse a la forma o al lenguaje empleado, aun cuando una solicitud exprese en términos inapropiados o incómodos. Ello no la invalida ni exime a la autoridad de su obligación de atenderla, siempre que la información sea requerida, sea clara, se encuentre dentro de las atribuciones del sujeto obligado. Exigir un lenguaje correcto convertiría este derecho en un privilegio y no en una garantía universal. Además, valorar el tono de una manera subjetiva genera incertidumbre. Los derechos humanos deben protegerse con criterios objetivos, claros y previsibles. Debe considerarse que en muchos casos las solicitudes de información surgen en contextos de inconformidad o descontento frente a la actuación de la autoridad. En ese escenario es natural que las personas utilicen un lenguaje directo o inclusivo severo. Sin embargo, ello no desvirtúa la naturaleza jurídica de su petición ni elimina la obligación institucional de responder conforme a derecho. Centrar este análisis en la forma y no en el fondo implica desviar la atención del objetivo principal de la solicitud, que es efectivamente acceder a la información pública. Lo relevante es determinar si la información existe, si es competencia del sujeto obligado y si debe entregarse conforme al marco normativo y no por el tono empleado por quien lo solicita. Tomar el lenguaje como criterio para sobreseer solicitudes propicia decisiones discrecionales, genera incertidumbre y vulnera la igualdad en el ejercicio del derecho. Por ello, el acceso a la información debe garantizarse con parámetros objetivos que brinden certeza y un trato equitativo a todas las personas. Y estoy a favor de los demás proyectos, pero también voy a emitir un voto particular en el engrose del recurso de revisión 13.287 de este año, así como en el engrose del recurso 14.689. Es cuanto. Gracias, secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega, por favor. Que se conozcan con respeto. Comisionado Parra Noriega, ¿nos escucha? ¿No escucha? Es que tiene apagado. No, ya se atoró. La persona recurrente incluye subjetivas propias. ¿En qué idioma está hablando? ¿Me escuchan? Gustavo, ¿nos puedes repetir, por favor? ¿Ahí me escuchan? Sí, adelante. ¿Me escuchan ahí? Sí, Gustavo, te escuchamos, a ver. Sí.
¿Ya me escuchan? No, ya no se escucha, Gustavo, nuevamente no se escucha. Gracias. Hago votos disidentes en el 12.090. Hago voto disidente en el 12.096. ¿Se está escuchando? No, Gustavo. No, se volvió a interrumpir. Secretario, ¿podemos tomar el voto mientras de la comisionada? Sí, con gusto, comisionado presidente. Si me lo permite, hemos recibido vía correo electrónico en esta Secretaría Técnica el sentido de la votación del comisionado Parra, por lo que, si no tiene inconveniente, de conformidad con el artículo 44 de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno, pudiera tomarse en cuenta la votación vía correo electrónico. De acuerdo, sí, hagámoslo de esa forma. La comisionada Perfecto. Sharon Morales quiere hacer una aclaración también, secretario. Con gusto. El voto en contra es 12.096 del 2025. Por favor. Gracias, comisionada. Tomo nota de la precisión. Y también se toma nota del sentido de la votación del comisionado Parra Noriega, de conformidad con el correo electrónico remitido a esta Secretaría Técnica. Muy bien. Continuaríamos, si me lo permite, comisionado presidente, con el sentido de la votación de la comisionada Ramírez Peña, por favor. Gracias, señor secretario. En este bloque estoy a favor de los recursos, haciendo solamente votos particulares en los recursos 5.318, 9.329, 9.332 y 13.287, porque en el estudio se considera que la fotografía de los servidores públicos, sin importar el nivel o cargo y en cualquier documento que se encuentren vinculados con el cumplimiento de disposiciones legales, debe de ser pública. Sin embargo, yo considero importante ponderar si realmente es necesaria y proporcional hacer pública su imagen, la cual debe evaluarse cuidadosamente en cada caso y no por una regla general. Voto particular en los recursos 5.115, 9.720, 11.813, 13.114 y 496, porque se estima que con la entrega de la información que concierne al personal operativo de seguridad pública se puede revelar el estado de fuerza del órgano público. Voto particular en los recursos 4.636, 5.703 y 14.689, además de las consideraciones señaladas por el tema de la fotografía, porque se considera que el certificado de no deudor alimentario se trata de información que se debe clasificar como confidencial, ya que al clasificarse de igual forma se daría certeza al cumplimiento del requisito de ley, pues como se ha señalado, la clasificación y la inexistencia son situaciones que no pueden coexistir. Voto particular en el recurso 9.816, porque no se comparte la vista que se da a la Dirección General de Datos Personales, pues las documentales que la motivaron fueron analizadas de fondo y por lo tanto, más bien, no fueron analizadas de fondo y por lo tanto no se encuentra justificada dicha vista en los puntos resolutivos. Voto particular en el recurso 9.975, porque se debió ordenar que si el dato relativo a las placas de los vehículos de los sujetos obligados se vincula el nombre del servidor público que lo tiene asignado. Dicha información debe de ser considerada como reservada. Y voto particular en el recurso 7.934 por los temas relativos a la fotografía y estado de fuerza en los términos anteriormente expuestos. Es cuanto, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado presidente, por favor. Sí, secretario, estoy a favor de los proyectos de resolución listados en este bloque, emitiendo voto particular en el recurso de revisión 9332/25 y del mismo modo emito voto particular en el recurso de revisión 13.287/25. ¿Es cuánto, secretario? Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de las y los integrantes. Ya, no sé si ya me escuchan. Sí, Gustavo, te escuchamos bien. ¿Podría, si quieren, ya decir los votos de este bloque? El ¿O ya no es secretario, necesario? el secretario eso mencionó hace unos minutos cuando no estabas en línea de que habías enviado también ya el sentido de tus votos vía correo electrónico. Con eso sería suficiente, pero si tú quieres dar la explicación, por supuesto que hay el derecho y si lo quieres hacer, Gustavo, adelante. Pues solamente en el caso del voto disidente, si me permiten, Sí, adelante. además del 12.096 respecto a
Las manifestaciones subjetivas que, pues en mi punto de vista, no deben de constituir censura previa. Existe también voto disidente en el 12.883, en donde, en mi punto de vista, no debió sobreseerse el medio de impugnación, toda vez que la persona solicitante había requerido al Ayuntamiento de Calimaya, entre otras cosas, el documento que acreditara las circunstancias por las cuales no se brindó el servicio público de recolección de residuos sólidos en cierta zona. Y en este contexto, el sujeto obligado se limitó a señalar que la interrupción del servicio obedecía a una falla mecánica que no había podido repararse. Sin embargo, dicha manifestación resultó insuficiente en punto de vista para satisfacer el derecho de acceso a la información, porque la autoridad no solo está obligada a expresar las razones que motivaron la suspensión del servicio, sino también a acreditarlas documentalmente mediante la entrega de los registros correspondientes, tales como pueden ser reportes de mantenimiento, órdenes de servicio, diagnósticos técnicos, solicitudes de reparación, entre otros. Por eso también tendría este voto, y los demás, efectivamente, conforme a el correo enviado a la Secretaría Técnica, y en el resto de los recursos a favor, y también los demás de los siguientes bloques. Gracias. Gracias, comisionado, por aclarar los comentarios. Muchas gracias. Gracias, comisionado presidente. Se toma nota del sentido de la votación del comisionado Parra Noriega. Y si me lo permite, doy cuenta que en los proyectos de resolución de los recursos de revisión 12.096 se aprueba por mayoría de votos en virtud del voto disidente registrado por la comisionada Morales Martínez y el comisionado Parra Noriega. El 12.883 por mayoría de votos, de igual manera, con el voto disidente del comisionado Parra Noriega. Y también tenemos un registro de 13 proyectos de resolución con voto disidente de la comisionada Mejía Ayala, los cuales son aprobados por mayoría de votos. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos, también con el registro de votos particulares que ya lleva esta Secretaría Técnica, los cuales fueron expuestos por las y los integrantes del Pleno y remitidos vía correo electrónico. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. De esta forma llegamos al punto 5.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión que se interponen en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, secretario, tomar la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. Estoy a favor de los recursos. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Muchas gracias. El tercer bloque es el que corresponde a los proyectos de resolución a segundos recursos de revisión de conformidad con el artículo 179, último párrafo de nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información de nuestra entidad, por lo que le pido al secretario tomar la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 6 proyectos de resolución listados en este tercer y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 6 proyectos de resolución listados en este bloque. Desahogaremos el punto 6, relativo a la aprobación de 2 acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio se derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión, por lo que le pido al secretario nos informe los acuerdos que se listan y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos que están sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, como lo ha referido el comisionado presidente, en esta sesión se somete a su consideración 2 acuerdos que proponen imponer 14 medidas de apremio. El primer acuerdo es el relativo a la imposición de 13 amonestaciones públicas como medida de apremio, dirigidas a titulares de las unidades de transparencia de los siguientes rubros de sujetos obligados. En el rubro de los municipios, 6 amonestaciones públicas. En los institutos municipales de cultura física y deporte, 3 amonestaciones públicas. Y en los organismos DIF municipales, 4 amonestaciones públicas. En total, 13 en este primer acuerdo, comisionadas y comisionados. El segundo y último acuerdo que se somete a su consideración es el relativo a la imposición de una amonestación pública como medida de apremio dirigida a un servidor público
habilitado del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza en materia de derechos ARCO. Es cuanto, comisionadas y comisionados. Muchas gracias. En virtud de que fueron circulados con anticipación los acuerdos que se mencionan, le pido, secretario, tomar la votación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los dos acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor, secretario. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los dos acuerdos en los términos propuestos. Gracias, secretario. Le pido notificar y ejecutar dichas medidas de apremio. Con gusto, comisionado. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos que se listan y tomen la votación en bloque. Comisionadas y comisionados, en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, de conformidad con el listado previamente circulado, se somete a su consideración 25 acuerdos, en los cuales se propone determinar como improcedente la solicitud realizada en el expediente del recurso de revisión 4946, diagonal ICR-106, y decretar como procedente las 24 solicitudes restantes. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 25 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 25 acuerdos en los términos propuestos. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación por parte del secretario técnico de este pleno del seguimiento de acuerdos del instituto, por lo que le pido darnos cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Doy cuenta de que, de conformidad con el seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, se encuentran concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Muchas gracias. Pasamos al apartado de asuntos generales. En virtud de que no se cuenta con asuntos listados, hemos agotado todos y cada uno de los puntos que se relacionan en el orden del día, por lo que siendo las 11:58 de este 18 de febrero de 2026, damos por concluida la sexta sesión ordinaria del Pleno, deseando a todos y todos muy buenos días. Todavía.